Toda la temporada minera de Tony Beats se vino abajo en un abrir y cerrar de ojos, no por un derrumbe, una máquina rota o un brutal invierno en el Yukón. Ni siquiera se trataba de daños medioambientales o infracciones de seguridad. El golpe fatal vino de algo mucho más pequeño, mucho más insignificante, un error administrativo enterrado en el papeleo del gobierno. Un acre. Un pequeño error que borró millones de dólares en oportunidades y convirtió meses de sudor, combustible y ambición en nada más que silencio y óxido. Para Tony, el llamado vikingo del norte, más que un revés, fue una humillación. La burocracia frenó en seco su gran plan para la llanura del río Indian, la franja de terreno que estaba convencido de que albergaba la próxima fortuna del Klondike. Los inspectores llegaron sin previo aviso, examinaron su licencia de agua y en un santiamén cerraron toda la operación. Sin apelaciones, sin segundas oportunidades. Su licencia, que él creía que cubría 15 acres de tierra de primera, solo era válida para uno. Un acre de 15, y ese error tipográfico acabó con toda una temporada. Piense en la ironía. Un hombre al mando de flotas de máquinas millonarias que mueve montañas de tierra con su cuadrilla de curtidos mineros no fue deshecho por la naturaleza ni por sus rivales, sino por el papel y la tinta. Cuando llegó la orden, su legendaria planta de lavado, un monstruo de acero oxidado que llevaba casi media década sin respirar, acababa de volver a la vida. Su equipo había pasado semanas aflojando tornillos, reparando mangueras agrietadas y eliminando abolladuras, resucitando pieza a pieza una reliquia de la historia de la minería del oro. Y en el momento en que se despertó lista para masticar cientos de metros de tierra a la hora, el gobierno lo cerró todo. Las consecuencias fueron devastadoras. Imagínense la moral de la tripulación de Tony, sus hierros amarillos aparcados en silencio, los operarios sin otra cosa que hacer que mirar al barro cada minuto de inactividad, sangrando miles de dólares. Nóminas, combustible, arrendamientos. Todo se acumulaba a decenas de miles al día sin que fluyera el oro para cubrir las pérdidas. El sueño de una temporada récord se había convertido en una pesadilla burocrática. Tony no solo estaba perdiendo tiempo, estaba perdiendo la fe, perdiendo dinero y viendo tambalearse su imperio. Su único recurso era Paradise Hill, el antiguo campo de batalla donde había forjado su nombre. Pero Paradise Hill llevaba más de un mes inactiva. Las carreteras estaban destrozadas, el equipo se estaba deteriorando y el terreno era difícil. Retroceder no era una estrategia, era desesperación. El tiempo se agotaba y cada día perdido era un clavo más en el ataúd de su temporada. Y al otro lado del valle, otro minero aprovechaba el momento. Mientras Tony se ahogaba en papeleo y frustración, Parker Schnabel escribía una historia muy diferente. En su campamento no reinaba el caos, sino la disciplina. Big Red y Slucifer, sus plantas de lavado de última generación, funcionaban como un reloj día y noche, comiendo tierra con implacable eficiencia. Cada tornillo que se apretaba, cada metro de grava que se transportaba, se calculaba, trazaba y ejecutaba con precisión. Parker no solo extraía oro, estaba construyendo una máquina, un imperio productor de oro que nunca dormía. Parker había apostado $15 millones en Dominion Creek, consiguiendo 7.500 acres y convirtiéndose en uno de los mayores propietarios de tierras del Yukón. La apuesta era enorme, pero los resultados de las perforaciones prometían riquezas y la recompensa se desplegaba ante sus ojos. Mientras el equipo de Tony luchaba contra el óxido y la burocracia, la operación de Parker producía oro como una fábrica bien engrasada. No solo se estaba aprovechando de la caída de Tony, sino que estaba orquestando la conquista del Klondike. El contraste no podía ser más agudo. Por un lado, Tony Beats, marginado, encadenado por un error tipográfico, su imperio resquebrajándose bajo el peso del tiempo perdido y la confianza perdida. Por el otro, Parker Schnabel, más joven, más agudo e implacable, convirtiendo la precisión y la inversión en una de las mayores extracciones de oro jamás vistas en el Yukón. En el implacable mundo del Klondike, los errores no se perdonan. El papeleo importa tanto como la maquinaria. Y cuando el gobierno dice que no, hasta un vikingo cae,
Un minero luchaba por sobrevivir. El otro estaba reescribiendo los libros de récords. El cierre del gobierno no solo detuvo a Tony, sino que abrió la puerta para que su mayor rival se hiciera con el control del Klondike. Pero el verdadero golpe no fue el cierre ni el éxito de Parker, sino una traición que se estaba gestando en la propia familia de Tony. Oro, sangre y traición. Cuando una familia como los Beat se divide, no es por el café derramado, sino por el control, el orgullo y montañas de oro. Justo cuando la temporada de Tony tocaba fondo, un movimiento desde dentro de su propio campo lo empeoró todo 10 veces. Kevin Beats, el hijo mayor y heredero de Tony, abandonó el reclamo de su padre y se unió a la única tripulación con la que Tony nunca soportaría perder. Parker Schnabel. Bueno, entonces me siento mejor ayudándote porque soy como si esto es solo cosa de Tony. Entonces Tony puede lidiar con esto. Pero felicidades por hacer esto. Gracias. La cosa es que esto no fue solo un cambio de trabajo, fue la declaración de guerra. Un movimiento tan audaz que rompió la dinastía Beats por la mitad, dejando años de sudor, lealtad e historia familiar en el polvo. Para entender por qué esto fue tan importante, hay que entender la dinámica de la familia Beats. Tony labró su imperio a partir de la tierra helada del Yukón, gritando más fuerte, cavando más fuerte, y sin rendirse nunca jamás. Sus hijos crecieron en este mundo. Nada de dibujos animados ni manos suaves para ellos. Su infancia estuvo llena de olor a grasa, rugido de motores y peso de rocas. Kevin, como primogénito, era el que todos suponían que tomaría el relevo, el que llevaría la corona vikinga. Pero a la minería no le importan las expectativas. Debajo de todo ese polvo de oro las cosas estaban tensas. Kevin estaba conectado de otra manera, sentimientos encontrados al volver. Esperaba que el trauma estuviera más avanzado. Creo que han pasado casi 10 meses desde que se corrió el trauma. Y es muy frustrante con Tony. No creo que él se haya dado cuenta de cuánto de eso yo y la fe tomamos. Le gustaban los números, la eficacia, y hacer las cosas mejor con inteligencia, no solo con fuerza bruta. Había ido a la universidad donde aprendió informática y liderazgo y volvió con nuevas ideas. Tony, en cambio, era de la vieja escuela. Sus reglas eran simples. Más suciedad, máquinas más grandes, menos charla. Los enfrentamientos empezaron por lo bajo. Discusiones sobre el ajuste de una perforadora o la ruta de un camión de transporte. Con el tiempo se convirtieron en una fuente constante de fricción. Kevin vio formas de optimizar, de reducir los residuos, de utilizar los datos para extraer de forma más inteligente. Pero Tony tenía la última palabra, y esa palabra solía salir alta y nítida. Cuando la operación de Indian River empezó a fallar y se avecinaba el cierre, la olla a presión explotó. Kevin vio cómo su padre volvía a las viejas costumbres mientras el siniestro sangraba dinero. Miró al otro lado del valle y vio a la tripulación de Parker Schnabel volando. Menos gritos, más progreso. Nuevas herramientas, mejor sincronización, menos averías. Kevin prestó mucha atención. Luego caminó. Un día hizo las maletas. Ninguna gran pelea dramática, ningún gran anuncio. Simplemente se fue. Condujo hasta el campamento de Parker y empezó a trabajar. Ese único movimiento causó conmoción en Klondike. Fue algo personal. Tony trató de disimularlo manteniendo la voz firme y las máquinas en funcionamiento, pero todo el mundo vio la verdad. Se notaba en el modo en que cerró la puerta de la excavadora. Años de criar a un hijo para que fuera minero, de trabajar codo con codo en inviernos helados y primaveras fangosas, se esfumaron en una silenciosa salida. Para Parker la mudanza dio sus frutos de inmediato. Kevin encajó en el sistema de Parker como si hubiera estado allí desde el primer día. Hola, Parker. Hola. ¿Estás aquí por un camión de rock? Aquí por un camión de rock, con suerte sí. Definitivamente puedes comprar el E. Esa es la que más he estado mirando. Los neumáticos podrían necesitar aire y esas cosas. No era solo un buen mecánico. Era un activo estratégico. Parker le dejaba juguetear, le dejaba retocar el sistema. Kevin introdujo nuevas rutinas y pequeñas innovaciones que tuvieron un gran impacto. El equipo trabajó más rápido. Los tiempos de inactividad disminuyeron. Las limpiezas se hicieron más grandes. Kevin no solo cambió de trabajo, cambió el juego. Fue una gran victoria estratégica para Parker. No solo ganó un capataz experto,
Se llevó una pieza clave del tablero de su rival y al hacerlo obtuvo una valiosa información sobre las operaciones de Tony. Este tipo de drama no es nuevo en la Quimera del Oro. Al principio el equipo de Hoffman era un hervidero de conflictos. Las tensiones estallaron entre Jim Thurber y Greg Remsburg hasta Thurber finalmente se vio obligado a salir. Más tarde Dave Turin se alejó de ese mismo equipo tras años de frustración por los malos tratos y el escaso liderazgo. Pero el colapso de la familia Beats se sintió diferente. Esto fue padre contra hijo. La traición dejó una profunda herida y mientras Tony intentaba seguir adelante, los engranajes de su operación rechinaban sin la persona que mejor los conocía. Y mientras Tony luchaba por recoger los pedazos, Parker estaba a punto de conseguir el mayor premio gordo de su vida. ¿Cómo se construyen los imperios? ¿Alguna vez ha visto un pozo de barro y ha pensado que ahí se esconde una fortuna? Probablemente no. Pero Parker Schnabel lo hizo. Convirtió ese pensamiento en acción y el resultado fue una temporada que pasará a la historia de la fiebre del oro. Mientras Tony Beats luchaba contra los reguladores y su propia familia Parker se llevaba tranquilamente el oro suficiente para aparecer en los titulares. No estamos hablando de una buena temporada, estamos hablando de una legendaria. El resultado final fue la increíble cifra de 7.300 onzas de oro. Eso es más de 450 libras de la materia amarilla. A los precios de hoy, eso vale más de 10 millones de dólares. Lo sorprendente es que su objetivo original eran 5.000 onzas. Superar ese objetivo en más de 2.000 onzas es casi inaudito. No fue un día de paga rápida ni un golpe de suerte. Fue el resultado de años de planificación, trabajo incesante y riesgos inteligentes y calculados. Había invertido millones en la compra de su propia tierra. Un riesgo enorme para un joven minero, pero su programa de perforación, que utilizaba técnicas modernas para tomar muestras del terreno, le dijo que el oro estaba allí. Apostó fuerte y ganó a lo grande. Veamos cómo lo consiguió. En primer lugar, el equipo. Parker dirige una de las operaciones más sofisticadas del Yukon. Sus plantas de lavado están hechas a medida para lograr la máxima eficacia. Su flota de camiones de roca y excavadoras es moderna y está bien mantenida. Mientras Tony luchaba por mantener viva su antigua draga, Parker aprovechaba la tecnología. Utilizaba drones para inspeccionar el terreno, creando detallados mapas en 3D para planificar el corte más eficiente. Esto permitió a su equipo mover la tierra con precisión quirúrgica, minimizando los residuos y maximizando los beneficios. Cada litro de combustible, cada hora de funcionamiento se controlaba y analizaba. Era un negocio, no una búsqueda del tesoro. En segundo lugar, el equipo. Un líder es tan bueno como su equipo, y Parker ha creado un equipo de profesionales leales y cualificados. Ahora que Kevin Beats dirige el día a día de uno de sus centros, Parker cuenta con un formidable equipo de liderazgo. Trabajaban por turnos las 24 horas del día, manteniendo las plantas en funcionamiento las 24 horas del día. Cuando se rompía una correa o fallaba una bomba, no perdían días. Se ocupaban del problema y lo arreglaban en horas, a veces minutos. Este tipo de eficiencia no se consigue así como así. Se construye mediante la confianza y un objetivo compartido. En tercer lugar, las condiciones. Parker recibió una pequeña ayuda del mercado. El precio del oro se mantuvo alto durante toda la temporada, lo que aumentó el valor de cada onza extraída. Al mismo tiempo, el coste del combustible se mantuvo relativamente bajo, lo que es un factor importante cuando las máquinas queman miles de litros al día. Pero aquí está el truco. Las condiciones favorables no garantizan el éxito. Hay que saber aprovecharlas. La eficiente y eficiente operación de Parker estaba perfectamente posicionada para capitalizar el mercado, convirtiendo las buenas condiciones en un botín récord. La escala de esta operación es difícil de comprender. Mover suficiente tierra para obtener 7.000 onzas de oro es como mover una pequeña montaña. Cuando empezamos dije que necesitábamos 80 onzas para que fuera bueno, así que creo que es un resultado condenadamente bueno. Hay que celebrar eso, hombre. Es nuestro propio terreno y estoy emocionado por ello. Pero con tanto oro surgen nuevos problemas. La seguridad se convirtió en una preocupación importante. Cuando se corre la voz de un botín tan grande, te conviertes en un objetivo.
El lugar pasó de ser una zona de excavación a una fortaleza. Más cámaras, más guardias y menos cabos sueltos. Cada pepita tenía que estar contabilizada y asegurada. Es un problema de clase alta, pero un problema al fin y al cabo. Parker no solo buscaba oro. Estaba construyendo un imperio, demostrando que el futuro de la minería pertenece a quienes combinan el trabajo duro con una estrategia inteligente. Pero ¿significa este éxito masivo que las viejas costumbres han muerto? Y es posible que nos estemos perdiendo la verdadera historia vieja escuela frente a nueva escuela. Si lo resumimos todo, nos encontramos con dos historias completamente diferentes. Por un lado tenemos a Tony Beats, el veterano canoso, una leyenda por derecho propio, que tuvo una temporada infernal. Fue aplastado por la burocracia gubernamental, traicionado por su propio hijo, y abandonado luchando por las obras con un equipo envejecido. Por otro lado, Parker Schnabel, el joven, jugó sus cartas a la perfección y se llevó un bote de $10 millones. Es fácil ver esto y pensar que es una simple historia de vieja escuela contra nueva escuela de métodos anticuados aplastados por la tecnología moderna. Pero ¿es realmente tan sencillo? Hablemos como si estuviéramos sentados en un bar de Dawson City. Todo esto ocurre de la noche a la mañana. Ves la serie y ves a Parker dando caña mientras el campamento de Tony parece una zona de desastre. Hace que te preguntes, ¿estamos pasando por alto un detalle clave aquí? La cosa es que el éxito de Parker no se trataba solo de tener juguetes nuevos y brillantes, se trataba de un cambio fundamental de mentalidad. Durante años, la minería del oro se basaba en el instinto y el valor. Tony es la encarnación de esa filosofía. Puede mirar un trozo de tierra y sentir si allí hay oro. Pero Parker representa una nueva forma. Confía más en los datos que en su instinto. Invirtió mucho en perforaciones y pruebas antes de trasladar su planta de lavado. Sabía dónde estaba el oro, a qué profundidad y cuál era la mejor forma de conseguirlo. Tony apostó por Indian River. Parker hizo una inversión calculada. Es curioso cuando lo piensas, porque la suerte siempre es un factor. ¿Tuvo Parker suerte de que el terreno que compró fuera tan rico absolutamente? No hay geólogo en la Tierra que pueda garantizar una temporada de 7.000 onzas. Pero se colocó en la mejor posición posible para capitalizar esa suerte. Minimizó sus riesgos haciendo los deberes. Tony, por el contrario, apostó fuerte por una mina con un historial conocido de problemas y una antigua planta de lavado que suponía un enorme lastre. El cierre de la licencia de aguas fue el último clavo en el ataúd de un plan que ya se tambaleaba. ¿Es el enfoque de alta tecnología de Parker la única manera de ganar? ¿O simplemente Tony tuvo una racha de mala suerte? Háganos saber sus pensamientos a continuación.